Como saben, hoy contamos con Nieves Soria. Ella es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana Argentina y, por supuesto, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Nieves, además, enseña en el grado de Psicología de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y en la maestría de la UBA de la Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional de San Martín, que son universidades nacionales. Y ha escrito muchísimos libros, varios, uno de los cuales se llama La sexualidad en cuestión, que está en relación con los temas de los que nos va a hablar ahora. Bien, creo que sin más procederemos a escuchar a Nieves. Hola, ¿se oye bien? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Agradezco mucho la invitación de la NEL Lima para compartir este espacio con ustedes y voy a hablar entonces de sexo, género y psicoanálisis. Si bien desde tiempos inmemoriales los discursos humanos, que siempre se han traducido en conductas, han cuestionado el binarismo hombre-mujer como dos esencias sexuales sustentadas anatómicamente y destinadas a complementarse, es recién con los estudios de Sigmund Freud acerca de la sexualidad humana que se esboza una teoría que da cuenta de la inexistencia de la diferencia hombre-mujer en el inconsciente, así como de la ausencia de un objeto de la pulsión, que sin embargo reviste siempre un carácter sexual. Por otra parte, el avance de la tecnociencia ha posibilitado la separación efectiva entre la sexualidad y la reproducción, llegando en los últimos tiempos a ofrecer tecnologías hormonales y quirúrgicas, dando lugar al fenómeno trans, acompañado de una elaboración teórica que, si bien abreva en la teoría psicoanalítica, se afirma enfrentándola. Lo que no impide la frecuencia de consultas al analista de las llamadas disidencias sexuales. ¿Cuáles son las razones de esta torsión? ¿Cuál es la diferencia entre género y sexuación? ¿Qué pueden aportarse mutuamente el discurso de género y el psicoanálisis? Un punto de partida fundamental para responder a estas preguntas es diferenciar el campo del psicoanálisis de aquel del género. El psicoanálisis es una práctica de la palabra para el tratamiento del sufrimiento psíquico inventada por Freud a fines del siglo XIX. La teoría analítica surge de dicha práctica. Y Freud no solo postula que los conceptos psicoanalíticos deben ir modificándose al paso de nuevos descubrimientos, sino que efectivamente su relación con la teoría ha sido la de una permanente reconceptualización. En dicha reconceptualización permanente nunca cedió respecto de la referencia fundamental de la práctica psicoanalítica a lo sexual. Veremos de qué se trata. Pero es importante destacar como punto de partida que en la medida en que la teoría analítica es una teoría de una praxis, de una práctica, no se pretende como una cosmovisión o una ideología. Sí. La teoría del psicoanálisis no pretende dictaminar cómo debe funcionar la sociedad, sino que intenta dar cuenta de una práctica que es cambiante, lo que obliga a la reformulación permanente de los conceptos. El género, por su parte, aparece en primer lugar en la lengua, de modo gramatical. Verificamos que en la mayoría de las lenguas existen el género masculino y femenino, desde tiempos remotos.
Los estudios de género, en cambio, son recientes en el tiempo. Surgen con posterioridad al psicoanálisis. Si bien podemos encontrar un antecedente de ellos en la lucha feminista, que surge a mediados del siglo XIX como movimiento organizado, luego de cuestionamientos de los roles de género iniciados ya en el siglo XVIII. La teoría de género, específicamente, surge en la segunda ola del feminismo, principalmente en la década del 80, de 1980. Aunque el concepto de género se remonta a la década de 1940 y 1950 en la psicología. Sin embargo, es en el movimiento feminista donde se desarrolla y se utiliza para analizar las desigualdades de género y las construcciones sociales de los roles de género, desembocando luego en desarrollos de autores como Paul Preciado, que podemos situar más allá del feminismo, delimitando el campo más específico de lo transgénero. Se trata de una teoría que surge en el ámbito académico y que se propone modificar los lazos sociales. Una primera pregunta, entonces, es ¿qué plantea el psicoanálisis sobre la sexuación? Para trazar algunas líneas demarcatorias de la diferencia entre género y sexuación, es preciso introducir algunos desarrollos del psicoanálisis respecto de la diferencia sexual. Estos desarrollos surgen de aquello que encuentra Sigmund Freud en el trabajo psicoanalítico con el inconsciente. Estos desarrollos serán retomados por Jacques Lacan hasta desembocar en una teoría denominada por él de la sexuación. Vamos a encontrar numerosas referencias a ambos autores en buena parte de los estudios de género. El punto de partida es la distinción fundamental entre la especie humana, especie hablante, y otras especies animales, cuyo comportamiento está regido por el instinto. En los animales existen lenguajes de signos. Los signos significan algo. Por ejemplo, la percepción de otro animal funciona como un signo que desencadenará determinados comportamientos regidos por los dos grandes instintos, el de autoconservación y el de conservación de la especie. Entonces sabrá si tiene que atacarlo para comerlo, si tiene que defenderse, si tiene que buscar la cópula. El instinto funciona como un programa que está inscripto en el cuerpo y consiste en un saber hacer. En la especie humana existe una forma muy compleja de lenguaje que está regida no por el signo, sino por el significante. El significante, en tanto tal, no significa nada. Esa es la diferencia fundamental entre signo y significante. El significante significa algo, el signo significa algo y el significante no significa nada. Tiene un referente vacío y solo genera efectos de significación en su relación con otros significantes. Correlativamente a la existencia del significante en el hablante, encontramos una perturbación del funcionamiento instintivo que deriva en la pulsión, que, a diferencia del instinto, no sirve para nada. Solo busca su propia satisfacción, lo que genera un padecimiento generalizado de la especie humana ligado a ese no saber hacer fundamental, a esa relación con la referencia vacía del significante. Esto resulta en que, en lugar de los dos grandes instintos que mencioné anteriormente, el de autoconservación y el de conservación de la especie, encontramos en el hablante dos grandes dimensiones de la pulsión. En lugar del instinto de autoconservación,
En el hablante encontramos la pulsión de muerte, que se manifiesta alrededor del agujero, que es la muerte en la experiencia humana. Y en el lugar del instinto de conservación de la especie encontramos la pulsión de vida, que se manifiesta alrededor del agujero que es el sexo en la experiencia humana. Así, a diferencia de los animales, la experiencia humana de la vida no se despliega en el terreno de la naturaleza, sino en un terreno abierto por la relación entre el significante y el cuerpo, encontrándose siempre en el borde de un no saber hacer fundamental. En los animales existen dos sexos, macho y hembra, y con ellos basta para que funcione el instinto sexual, que sirve a la perpetuación de la especie. Cuando el macho de la especie se encuentra con la hembra de la misma, se está encontrando con el signo que le señala el objeto complementario del apareamiento. En los hablantes aparentemente existen también dos sexos anatómicos, pero la pulsión carece de objeto, ya que su satisfacción, que es autoerótica, es decir, que se satisface en el propio cuerpo, solo depende de la existencia de los agujeros corporales. El lenguaje de significantes acarrea una mortificación del viviente. Hay una cierta pérdida de vida ligada a la dimensión simbólica de la experiencia humana, ya que en algún sentido puede decirse que la palabra mata la cosa. Así, en algún sentido, la muerte se materializa en el significante, en la experiencia del hablante. ¿Y qué ocurre con el sexo? El sexo es la referencia perdida del significante. Es el agujero alrededor del cual gira el lenguaje. Es la imposibilidad misma de completar el significado. Por eso, ahí donde falta el significado sexual, se producen incesantes deslizamientos de un significante a otro. En algún sentido, podría decirse que el lenguaje es una loca carrera interminable hacia el sexo. El lenguaje no puede más que fallar el sexo, no logra apresarlo. Por eso no hay inscripción de la diferencia sexual en el inconsciente. Pero a la vez, la referencia sexual, que está vacía, imanta de algún modo el lenguaje. Ni la anatomía ni la convención permiten apresar la diferencia sexual. Lo que deja al terreno sexual plagado de malentendido y de discordia en el hablante. Ahí donde está agujereado el instinto, el lenguaje inventa un significante único para designar el sexo, que es el significante fálico. Él mismo tiene un origen corporal, del que se despega en un segundo momento. Ese origen corporal, ligado al órgano sexual masculino, será uno de los puntos más fuertes de la crítica de los estudios de género al psicoanálisis. La prevalencia del significante fálico es algo que se encuentra en la experiencia analítica. En sí mismo no designa ni al sexo masculino ni al femenino, sino que se hace presente cada vez que el recorrido significante busca acercarse al agujero del sexo. Es una constatación de la práctica. Más difícil es entender por qué ocurre así. Una primera cuestión: ¿por qué hay un solo significante y no dos que bordean el agujero del sexo?
resulta que el estatuto mismo del significante requiere de un significante uno o significante amo, de uno que ordene, articule y posibilite el establecimiento de un discurso. Es propio de la lógica significante la necesidad de un uno solo como punto de partida que orienta la cadena. Otra pregunta es ¿por qué? Entonces, ese único significante con el que cuenta el hablante para bordear el agujero del sexo es tomado del genital masculino. Podemos conjeturar 3 razones. Una la vamos a ubicar en el plano imaginario, es decir, el plano de la imagen. El genital masculino se caracteriza por una presencia visible que se destaca, además de revestir un carácter instrumental. De hecho, es un instrumento de penetración. En el plano simbólico, el genital masculino se caracteriza por el contraste entre 2 estados, la erección y la detumescencia, que ponen en juego una lógica de presencia-ausencia, que lo vuelve apto para transformarse en un significante que, como dijimos, en tanto tal, remite a una ausencia. En el plano real, el genital masculino es sede de un goce perfectamente localizado y delimitado. No encontramos nada equiparable, equivalente en la sexualidad femenina. Dijimos anteriormente que el significante en tanto tal no significa nada, que tiene una referencia vacía. Eso mismo vale para el significante fálico. Tiene un origen corporal, pero al constituirse como significante se separa del mismo. El falo no tiene como referencia el pene, sino su falta. Es en esto que vale como referencia significante para ambos sexos anatómicos. El falo es el significante de la falta, de lo que en psicoanálisis llamamos castración. ¿En qué consiste lo que en psicoanálisis llamamos castración? El hablante llega al mundo en un cuerpo anatómico que presenta los llamados caracteres sexuales secundarios, que organizan una cierta forma, una cierta apariencia del cuerpo, que si bien es muy variable, no deja de obedecer a diferencias cromosómicas, orgánicas, hormonales. Clásicamente, esas diferencias dieron lugar a una nominación en el momento del nacimiento ligada al género. Habitualmente, clásicamente, cuando nace un bebé se le pone un nombre de nena o de varón. Entonces, si bien la pérdida del instinto desnaturaliza ese cuerpo biológico, él mismo, la biología del cuerpo, va a incidir en su apariencia, en lo simbólico del nombre y en lo real de las experiencias de goce, de las cuales el cuerpo es la sede. Luego de la maduración puberal, él mismo el cuerpo tenderá a definirse de modo más pronunciado hacia cierta forma, hacia cierta imagen. Y resultará que la imagen de ese cuerpo, tanto como el modo que tenga ese hablante de llevar esa imagen, se volverán determinantes en el campo erógeno, en el campo del deseo. La experiencia hablante, el corte que realiza el significante sobre el viviente, opera una cierta separación del organismo. A diferencia del animal, del que podríamos decir que es su cuerpo, el hablante lo tiene
y constituye toda una operación apropiarse del mismo, asumir como propia la imagen que ese cuerpo conlleva y finalmente asumir alguna posición sexuada. Al estar perdido el instinto, nada de esto está asegurado, por lo que existen hablantes que no se apropian de su cuerpo, que lo abandonan, que lo dejan caer, que no lo registran, o que no se identifican con su imagen en el espejo, o no asumen una posición sexuada, lo cual puede manifestarse o bien del lado del no poder definirse sexualmente, o bien del lado del no querer, del rechazo a toda definición sexuada como una protesta política frente a la dimensión de poder que implicarían esas posiciones. Asumir una posición sexuada es ya un segundo paso respecto de uno primero, que es fundamental y constitutivo de la estructura del hablante, que es el estadio del espejo, ligado a la necesidad de identificarse con la propia imagen en el espejo para tener un cuerpo, para poder apropiarse del cuerpo. Esta experiencia del espejo, de la identificación con la propia imagen en el espejo, está ligada a la identificación con el nombre recibido del otro en el acto de nacimiento. Freud descubrió que en ese momento fundamental, llamado estadio del narcisismo por Freud, se realiza una operación libidinal, una investidura libidinal del yo, que está fuertemente ligada al surgimiento del amor propio, del sentimiento de sí y del sentimiento de vida. Es decir, para tener un sentimiento de sí y un sentimiento de vida es necesario investir libidinalmente, volcar un afecto hacia la propia imagen en el espejo, lo que va a constituir al yo. Se trata de un momento constitutivo del yo, del cuerpo y de la realidad, en el cual la imagen en el espejo juega una función fundamental. Esta experiencia primordial y constitutiva que se produce en la temprana infancia debe actualizarse con la metamorfosis de la pubertad, en la cual la aparición de los caracteres sexuales secundarios obliga a un nuevo estadio del espejo, en el que se trata más precisamente de si ese hablante asume o no como propios esos caracteres sexuales que se presentan en su imagen y en cómo se realizan esa asunción o su rechazo. La práctica analítica descubre que tanto en el nivel del primer estadio del espejo, que como dije se produce en la temprana infancia, como en el nivel del segundo estadio del espejo, que ocurre en la pubertad, se producen rechazos a la imagen que devuelve el espejo, en algunos casos. En algunos de ellos el rechazo está ligado a un odio a la figura general del cuerpo, mientras que en otros casos el rechazo, se centra directamente en la presencia o ausencia del genital masculino en el primer espejo, extendiéndose a los caracteres sexuales secundarios en el segundo espejo. Entonces, ¿cómo llega a producirse cuando ocurre la asunción de una posición sexuada, que como dijimos anteriormente es segunda respecto del estadio del espejo? Freud descubrió lo que llamó el complejo de Edipo como un aparato simbólico de sexuación,
En la sociedad occidental clásica, en la cual surge el psicoanálisis, regida por la familia paternalista, la asunción de posiciones sexuadas se produce por la vía de lo que en psicoanálisis llamamos la operatoria edípica. ¿En qué consiste el Edipo? Para decirlo de algún modo simple, podemos decir que es un aparato simbólico que realiza una lectura de esa falla estructural del sexo en el hablante, una lectura tal que permite asumir posiciones sexuadas. ¿Cómo? Sirviéndose del único significante con el que se cuenta para bordear el agujero del sexo, que es el falo, como nombre de la falta. Efectivamente, la clave se encuentra en lo que Freud llama complejo de castración, que es el lugar simbólico de pasaje obligado para asumir una posición sexuada. Pasar por la castración implica realizar la experiencia de la falta. Asumir una posición sexuada implica asumir la castración, la falta, tanto para la posición hombre como para la posición mujer. Este pasaje por la castración se dará de manera diferente en quienes poseen un órgano investido fálicamente y quienes no lo tienen. La presencia del órgano en el cuerpo es un localizador de goce corporal, es un lugar de satisfacción que se concentra fuertemente en el órgano, transformándose en un reducto fundamental del narcisismo, cuando el hablante que lo porta asume ese órgano como propio, cuando consiente a su presencia en su cuerpo. Hay hablantes que padecen la presencia del órgano genital masculino en el cuerpo y en ellos, cuanto más presente se hace el órgano con el goce que conlleva, más sufriente se vuelve para ese sujeto la experiencia de tener un cuerpo, lo que lo puede llevar por caminos muy distintos de la asunción de la posición hombre. Cuando se da la asunción de la posición hombre, no dejará de estar afectada por ese no saber fundamental que atraviesa la experiencia del hablante, dando lugar a síntomas de todo tipo. En el hablante no existe la normalidad, solo variantes del padecimiento subjetivo. El atravesamiento de la castración en quien asume la posición hombre implica aceptar perder lo que tiene, ya que en la medida en que se ha vuelto un significante, el falo queda fuera del cuerpo y no le pertenece. Tiene que aceptar que no tiene lo que tiene. Él ya ha realizado previamente la experiencia de que ese órgano tiene vida propia, que no puede manejarlo como el resto de su cuerpo. Hay algo de una presencia hetero del órgano en el cuerpo, que excede lo manipulable de la imagen en el espejo. No se puede mover como un brazo o una pierna. Y puede ser angustiante. Así, la sexualidad masculina, es decir, la sexualidad de quien asume, construye la posición hombre, estará fuertemente marcada por la relación con el órgano y su falta. Esto va a hacer que en la sexualidad masculina haya una fuerte prevalencia de la dimensión del deseo, que está fuertemente ligada a recortes de partes del cuerpo, que toman valor de fetiche en la sexualidad masculina. Para él, la angustia de castración se juega en el nivel del órgano y se manifiesta de diferentes maneras, tanto en el encuentro sexual con otro cuerpo como en la relación con los semejantes
y en el armado de un mapa de goce organizado alrededor de esa ajenidad radical presente en el propio cuerpo como un órgano que no le pertenece. El atravesamiento de la castración en quien asume la posición mujer es diferente. En tanto el cuerpo femenino no está parasitado por un órgano extranjero con vida propia, el narcisismo en ella se construye sin esa centralización orgánica que encontramos en el hombre. La investidura libidinal no encuentra el reducto de un órgano, sino que se produce en relación con la imagen total del cuerpo. De allí la fuerte relación femenina con el espejo. A diferencia del hombre, en ella, lo hétero es la totalidad de su cuerpo, que nunca termina de vivir como propio. Pero además, en la medida en que el significante fálico es el único con el que contamos para bordear el agujero del sexo, para asumir su posición sexuada, ella deberá aceptar perder lo que no tiene. En el varón se trata de perder lo que tiene, en la mujer de perder lo que no tiene. La ausencia de una localización precisa del goce corporal en la posición femenina lleva a una fuerte investidura del objeto de amor, ¿no? En lugar de investir un órgano del propio cuerpo, se inviste fuertemente el objeto de amor. De ahí que en la sexualidad femenina el amor se encuentre en primer plano. Y la angustia de castración no se va a jugar para ella en relación a un órgano de su cuerpo, sino en relación con la posibilidad de perder el objeto de amor. Vamos a pasar ahora a otro punto, entonces, para avanzar en el contrapunto entre género y sexuación. Este punto lo voy a llamar la mutación capitalista y el discurso de género. Aquella sociedad clásica que dio lugar a los desarrollos freudianos sobre el Edipo se encuentra en vías de extinción. El avance del discurso de la ciencia en su alianza con el mercado, es decir, la tecnociencia, fue tomando paulatinamente la delantera en las coordenadas de la cultura actual, dando lugar a nuevas configuraciones del hablante, entre las cuales podemos ubicar la emergencia del género como el nombre de una profunda mutación que se está operando en el campo del lenguaje alrededor del agujero del sexo. Recordemos que el término género, producto de la convención social, surge en oposición al sexo, ligado a la biología, a mediados del siglo pasado. Los primeros autores que indagaron en esta oposición sexo-género fueron John Money y Robert Stoller. No es casual, tampoco, que uno de los textos fundantes del discurso de género, como es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, surja en el momento en que se estaba probando la píldora anticonceptiva. Primer avance fundamental de la tecnociencia en la separación cada vez más radical que se está produciendo por primera vez en la historia de la humanidad entre sexualidad y reproducción. En ese libro, Beauvoir apostaba a la posibilidad de reproducción tecnológica por clonación. Autores posteriores como Donna Haraway en su Manifiesto para Cyborgs o Paul Preciado en su Manifiesto Contrasexual van más lejos hasta reivindicar la interfaz hombre-máquina. En el primer caso, ¿no? En el caso de Donna Haraway, o proponer, en el segundo caso, en el caso de Paul Preciado, por ejemplo, la obligación del implante de ciberclítoris en diferentes partes del cuerpo o la obligación de la realización de cirugías de reasignación de sexo en un nuevo contrato contrasexual. La revolución tecnológica produce nuevas subjetividades, inexistentes en otros tiempos, como el campo de lo trans. En efecto,
si bien siempre han existido hablantes que rechazaron el cuerpo que les tocó en suerte, es reciente la posibilidad de terapias hormonales o quirúrgicas de reasignación de sexo, que posibilitan una transformación de ese cuerpo en lo real. La revolución tecnológica implica una mutación radical en la especie hablante, que es una especie de discurso, justamente por esta relación fundamental con el significante. Se trata de una mutación discursiva, desde lo que podríamos ubicar como el discurso del amo clásico, ligado a la familia paternalista, hasta el discurso capitalista que está produciendo un profundo reordenamiento de los lazos sociales, culturales, familiares, ligados a la evaporación de la función del padre y la emergencia de nuevas configuraciones familiares. Pero hay algo incluso más fundamental, que es la prevalencia del objeto tecnológico por sobre el significante, lo que lleva a una caída del discurso en tanto tal, lo que es señalado por Jacques Lacan al indicar que el discurso capitalista no es realmente un discurso, porque la prevalencia del objeto tecnológico suspende la relación con la palabra. Se produce una caída del significante amo, el significante fundamental, que deja de estar encarnado y queda oculto bajo la presencia del objeto tecnológico. Por eso, el amo en el discurso capitalista es mucho más inatacable que el amo del discurso del amo clásico, porque es anónimo, el amo del discurso capitalista. Hay una caída del discurso en tanto tal, lo que produce el ascenso del odio y la violencia. Manifestaciones que se hacen presentes cuando la palabra se retira. Los psicoanalistas verificamos esa mutación en nuestra práctica, en la cual nos encontramos con nuevos síntomas que nos llevan a una reinvención permanente de nuestra clínica. Constatamos que algunas de nuestras categorías permanecen vigentes y otras no. Tanto la categoría de sujeto, ligada al orden simbólico clásico, como el Edipo, van perdiendo centralidad, dando lugar a la emergencia de nuevas categorías. Jacques Alain Miller plantea que ha entrado en vigencia un nuevo cogito, que ya no es pienso, luego soy, que es el cogito que dio lugar al sujeto del psicoanálisis, sino soy lo que digo. Efectivamente, la caída del discurso implica la caída de un orden simbólico que funcionaba como una alteridad que nombra al hablante sujetándolo. La idea de sujeto tiene que ver con estar sujetado a un otro, a un orden simbólico, a una alteridad que precede al sujeto. Esto es lo que cae con la mutación discursiva que entroniza el discurso del capitalismo. Esta mutación constituye entonces también una caída del sujeto del significante en tanto tal. Encontramos en su lugar la prevalencia del signo. Recordemos que el signo es lo que significa algo. La prevalencia del signo ligada al estadio actual de la tecnociencia, la revolución digital, en el que prevalece la imagen por sobre la palabra. El correlato del lenguaje de signos en el hablante es el yo, que se desplaza en el campo del espejo, en el campo de la imagen. Nos encontramos en una era de entronización del yo, que rechaza toda determinación, toda autoridad o incidencia de un otro, de una alteridad, y por ende toda nominación en la que se evidencie el poder de un otro. De ahí el peso que tiene la imagen en el espejo hoy. De hecho, las redes son un gran espejo.
tanto en la experiencia como en la nominación trans, por ejemplo. Se trata de fijaciones al espejo, en las que la cuestión no es asumir una posición sexuada en un orden simbólico que organiza los lugares de los hablantes y sus goces alrededor del agujero del sexo. De lo que se trata en estas nuevas configuraciones subjetivas es de encontrar una identidad, un nombre que nombre la experiencia narcisista del espejo. De ahí el planteo de una autora como Judith Butler, que plantea que el género es performativo, es decir, que está ligado a la autonominación, soy lo que digo. El asunto del género empieza y termina en el yo. No está en relación con el campo de la sexuación, sino con el campo del espejo. Y es el correlato del individualismo que surge en el estadio neoliberal del capitalismo. El discurso de género emerge en el punto de caída del campo de la sexuación y es correlativo del rechazo de la castración propio del discurso capitalista. El discurso capitalista rechaza la falta, lo que en psicoanálisis llamamos castración. Este discurso, el discurso amo capitalista, se inserta en una lógica que pretende corregir lo que falla en el nivel de la estructura del hablante. La tecnociencia se propone colmar los agujeros del sexo y la muerte, que no afectarían a futuros cyborgs o robots. Se trata de una verdadera mutación cuyos alcances es difícil anticipar. De modo que lo trans nombra toda una época, la actual, una época de transición, de nomadismo, de fluidez, de multiplicidad, que trae aparejadas nuevas manifestaciones del sufrimiento psíquico, distintas de aquellas producto de la operatoria edípica. En la medida en que el psicoanálisis es una práctica, los psicoanalistas vamos siempre un poco rezagados en nuestras conceptualizaciones respecto de aquello con lo que nos encontramos, ya que es a partir de lo que ocurre en los encuentros con los analizantes, del lugar al que somos convocados, del modo en que se juega la relación de quien consulta con el psicoanalista, de las intervenciones que nos vemos llevados a realizar y sus efectos, que nuestras conceptualizaciones se van transformando. Cada vez nos llegan más consultas de quienes se encuentran por fuera del campo de la sexuación y buscan en el campo del género algún lugar, alguna solución para las dificultades que encuentran en el lazo con su propia imagen y con los otros. También nos llegan más consultas de quienes no encuentran su lugar o el modo de ejercer una función simbólica en las nuevas configuraciones familiares que se encuentran por fuera de la lógica edípica. Mujeres arrasadas por la exigencia de rendimiento laboral, sin espacio para ejercer una deseada función materna. Hombres desanimados por la exigencia de compartir una función maternal por la que no sienten vocación. Padres desbordados por la ausencia de autoridad y de límites en el lazo con sus hijos. Adolescentes errantes, indefinidos, con grandes sufrimientos ligados a la relación con su imagen y al lazo con los semejantes. Niños devastados por la ausencia de referentes. Estas son las nuevas presentaciones, ¿no es cierto? Esto refiriéndome a lo que encontramos de nuevo, porque seguimos encontrando otro tipo de padecimientos. Los psicoanalistas no proponemos transformaciones sociales ni modos de vida. Alojamos la demanda de un sufriente y nos proponemos como un objeto versátil que le posibilite a quien recurre a nosotros arreglárselas de otro modo, más vital, con el padecimiento que trae. Escuchamos cada caso en su singularidad sin regirnos por ideales. Nuestra práctica se centra en el tratamiento del síntoma, que no pretendemos curar,
sino transformar para que el analizante pueda servirse de él en la época que le toca vivir, la cual sí está regida por ideales. Haciendo de aquello que inicialmente se presenta como el gran escollo, que es el sufrimiento que trae a la consulta, que eso que inicialmente se presenta como un gran escollo, de eso pueda devenir una invención propia para tratar ese agujero estructural, esa falla fundamental, ese no saber que lo habita en tanto hablante. Ese es el único interés del psicoanálisis, para lo cual en la Asociación Mundial de Psicoanálisis realizamos un trabajo permanente de interrogación de nuestra práctica y de los conceptos que de ella se derivan. Bueno, un último punto, algunos malentendidos en el debate género-sexuación. Un punto interesante que señalé al comienzo, e incluso paradojal, es que las teorías de género surgen tomando la teoría psicoanalítica como una referencia fundamental. Se apoyan en ella, en algunos de sus desarrollos, para fundar sus teorizaciones, pero luego avanza en el sentido de una crítica que suele hundirse en algunos malentendidos, a veces ligados a una falta de profundización en la teoría analítica, de la que toman solo algunos significantes, tales como Edipo, falo, castración u objeto, en el sentido más banal de esos términos. Otras veces el problema surge del desconocimiento del estatuto provisional y precario de la teoría analítica, lo cual probablemente sea atribuible también a cierto espejismo que se produce en ese sentido en los mismos autores del psicoanálisis. Pero una cuestión fundamental reside en el estatuto de la praxis que define al psicoanálisis, que hace que, a diferencia de otras teorías, encuentre su verificación justamente en una práctica en la cual intervienen dos dimensiones fundamentales. La transferencia, que tiene que ver con el lazo del analizante con el psicoanalista, y el inconsciente, que tiene que ver con un saber no sabido por el yo. Allí se movilizan aspectos de la vida psíquica que permanecen desconocidos para el yo y que generan resistencias. Desde el surgimiento mismo del psicoanálisis, este generó resistencias y sigue haciéndolo. En un análisis puede ocurrir, por ejemplo, que una feminista descubra una fantasía masoquista en la base de sus síntomas. O que una mujer que elige tener un hijo sola como acto de independencia respecto del poder machista, descubra en su análisis que finalmente se trató para ella de permanecer en un lugar de hija, en una posición de dependencia respecto de sus padres, entregándole su hija a su madre. O que un hombre joven, muy atento a las admoniciones feministas de su pareja, dócil y ferviente deconstruido, que busca anticiparse a toda demanda de género proveniente de ella, descubra con dolor que ella le es infiel con un rudo macho cavernícola, etcétera, etcétera. El psicoanálisis se relaciona con las personas tal como son, no tal como deberían o pretenderían ser. Ese realismo del psicoanálisis es lo que les posibilita a los sufrientes que acuden al mismo transformar su relación con sus síntomas. Ahora bien, como dijimos anteriormente, el discurso de género se sostiene en el nuevo cogito, soy lo que digo, que no deja lugar a ningún orden de alteridad. Respecto de la diferencia sexual, allí donde Freud planteaba que ni la anatomía ni la convención pueden dar cuenta de la misma, este discurso, el discurso de género, afirma que el género se reduce a la convención, desconociendo el aspecto inconsciente de la supuesta elección de género. ¿Por qué en una misma sociedad, en una misma familia, existen sujetos que eligen uno u otro género, o bien rechazan la pertenencia a alguno? ¿Por qué en la época de supuesto auge del poder patriarcal y fálico encontramos muchísimos más registros de hombres biológicos sintiéndose mujeres que lo contrario?
Mientras que en esta época de claro declive del patriarcado encontramos cada vez más casos de mujeres biológicas que se sienten hombres. ¿No debería ocurrir lo contrario, según esa perspectiva? O también, ¿cómo explicaría una autora como Rita Segato, que plantea que las voces que escuchan los violadores son las voces del patriarcado? ¿Cómo explicaría, por ejemplo, que una pareja de mujeres, esto ocurrió en Argentina el año pasado, se haya encarnizado, torturado y asesinado al hijo de una de ellas por su condición de varón? ¿Qué voces escuchaban? Respecto de las críticas de las teorías de género referidas a la heteronormatividad, el patriarcalismo y el falocentrismo que le suponen a la teoría analítica, es importante destacar que tanto en los textos de Freud como en los de Lacan encontramos la referencia a la normatividad edípica como una ley sexual que posibilita la asunción del cuerpo anatómico y una posición sexuada, sin dejar de señalar que es una normativización también patógena, que produce síntomas neuróticos. Pero también encuentran que cuando no opera esa normativización edípica, que es patógena, no dejan de producirse otros síntomas, más del lado de la psicosis. Jacques Lacan se preocupó fuertemente por los efectos subjetivos de la evaporación del padre en la cultura, lo que lo llevó a una reconceptualización que posibilita alojar, tratar y hacer una lectura de la clínica actual sin la referencia a la norma edípica. Es la perspectiva que se está discutiendo en la Asociación Mundial de Psicoanálisis con la orientación de Jacques Alain Miller. Para concluir, ¿qué aportes mutuos, ¿no?, se podrían dar entre el psicoanálisis y el discurso de género? Más allá de los fundamentales aportes que el discurso de género ha realizado y realiza en favor de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, también podemos destacar sus aportes al psicoanálisis. En primer lugar, sus cuestionamientos obligan a los psicoanalistas a repensar la teoría analítica y sus fundamentos, distinguiéndolos cuidadosamente, los fundamentos de la teoría analítica, de las incidencias discursivas de los ideales de la época. En su conferencia sobre la feminidad, que dictó en 1932, ya Freud señalaba, decía, debemos cuidarnos de pasar por alto la influencia de las normas sociales, ¿sí? O en su texto de 1905, 3 ensayos de teoría sexual, decía que es muy oscuro el campo que delimita la incidencia de lo social de lo que es específico del estatuto sexual de lo humano. Los aportes de los estudios de género favorecen el atravesamiento de los prejuicios a los que un psicoanalista, al ser hijo de una época, está expuesto como todo hablante. En segundo lugar, la teoría de género ofrece un panorama muy vasto de los ideales que conlleva el discurso capitalista, permitiéndonos a los psicoanalistas estudiar los resortes lógicos de las posiciones subjetivas afectadas o determinadas por este discurso, en su constitución misma a partir de sus teorizaciones, consignas y propuestas. Considero que el psicoanálisis también podría hacerle un aporte al discurso de género si éste se aviniera a dar un paso más allá de la reafirmación yoica que lo sustenta, entendiendo que esa reafirmación yoica por ahora no logra suturar la falla estructural del hablante. Esto le permitiría quizás abrir espacios de destotalización de sus teorizaciones, espacios que tengan en cuenta que el hablante, más allá de lo que dice ser, de lo que cree ser, está habitado por una alteridad, por algo que desconoce, volviendo al campo del género menos cerrado. Bueno, hasta acá lo que tenía para decirles. Espero sus preguntas o comentarios. Bueno, gracias Nieves por este enorme recorrido, muy puntual, muy valioso. Una expresión fuerte en tu texto es el agujero del sexo.
¿no? Lo que hay es el agujero del sexo. Y está situado desde Freud, para quien no hay hombre y mujer en lo inconsciente.